Buenas tardes a todos. Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Buen día. Estamos ya sintiendo el calorcito de septiembre, ¿no? Que brilla el sol de septiembre radiante. Y bueno, todos estamos felices de celebrar a Cochabamba. No soy cochabambina, pero esta tierra nos ha recibido con mucho cariño. Así que bueno, felices de estar esta mañana con ustedes. Bien, esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio, el libro de Esther. Y los que estuvieron el domingo anterior estudiaron el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3, ¿sí? Y en el capítulo 3, antes vamos a recordar un poquito. En el 2 hemos visto que se nos presenta a Esther y a Mardoqueo, que son personajes de esta historia también. En este capítulo 3 vamos a conocer otro personaje más. Pero antes de entrar en el sermón, quisiera que veamos estas imágenes. Les cuento que yo tenía más o menos 14 años y yo no sabía que no veía bien, hasta que fui al oftalmólogo y me dieron los lentes, y fue así que vi claramente, vi lo que no podía ver antes. Bromeaba con mi hermana, me acuerdo, y le decía: puedo ver hasta tu conciencia, puedo ver ahora que veo bien, ¿no? Así como esos lentes allá. Pero también tengo una figura de una lupa, porque hay cosas que nos hacen ver, ¿no? La lupa nos ayuda a ver detalles que no veíamos antes. He titulado este sermón Las cualidades del poder, porque el poder tiene una cualidad, y es hacernos ver lo que no se ve. Algunos dicen que el poder cambia a las personas, pero no, el poder no cambia a las personas. El poder revela lo que hay en las personas. Es como si hicieran un zoom en su corazón, o se pusieran unos lentes para ver lo que hay en su corazón. Entonces vamos a ver ahora cómo el poder nos muestra cosas que estaban ahí pero que no veíamos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre el contexto de este sermón. Estamos en Esther 3, les voy a relatar brevemente en qué capítulo estamos. Estamos en la parte de la historia en que se presenta un nuevo personaje, y este personaje es Amán. Amán es el segundo al mando del reino, es un hombre muy poderoso, y Amán es, como mencionamos aquí, él es hijo de Amedata, es agageo, quiere decir que es descendiente del rey Agag. Él no era persa, pero era el segundo al mando, era como un gran visir, como un primer ministro, ¿no? Pero entonces Amán era como tan importante, el rey había ordenado: todos los que vean a Amán tienen que arrodillarse, hacer reverencias a Amán, porque obviamente era segundo al mando. Pero había uno, Mardoqueo, que él no se arrodillaba. Pasaba Amán y Mardoqueo seguía como si nada hubiera pasado. Y siempre hay gente, ¿no?, chismosita, que decía: ¿por qué no te arrodillas? ¿Qué pasa? Y Mardoqueo les dice: es que yo soy judío, ¿no? Eso estamos relatando el capítulo 3. Entonces fueron estos mismos y le dijeron, fueron con el chisme a Amán y le dijeron: te cuento que Mardoqueo no se arrodilla, tú pasas y no te haces reverencias. Y Mardoqueo se molesta, pero se alegra, porque se entera de que Mardoqueo era judío. Entonces Mardoqueo dice: Amán dice: esta es mi oportunidad y me voy a vengar, no solo de Mardoqueo, sino de todos los judíos. Y ahí empieza el plan para firmar un edicto que mate a los judíos, ¿no? Entonces Amán va donde el rey, y el rey le dice: ok, corre tu edicto, y se proclama a todo el imperio de que en una fecha específica van a matar a los judíos. Algunos diríamos: wow, así de pronto, como hay una expresión que dicen: de la nada, de pronto vamos a matar a los judíos. Y
parece que no es tan de la nada. Así que vamos a conocer un poquito la historia de Amán. Mire, quiero que vean, este es como un árbol genealógico, una línea genealógica de dónde proviene Amán. Amán es descendiente de Esaú. Ustedes se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú. Son dos hermanos, ¿verdad?, que eran hijos de Isaac. Pero Esaú era el mayor y tenía que tener los derechos de la primogenitura. Era el preferido de Dios, ¿no? Era el mayor. Pero a Esaú no le importaba mucho eso. Entonces ha vendido su primogenitura, ha cambiado con su hermano por un guiso de lentejas, ¿no? Luego Esaú, del linaje de Esaú, nació el pueblo de Amalek o los amalecitas. Ellos eran un pueblo que estaban molestos con los judíos por lo que había pasado con sus ancestros. Entonces, cuando los judíos estaban atravesando el desierto, los amalecitas los vieron, y como los vieron débiles, cansados, sin comida, sin ejército, decidieron atacarlos. Los querían matar por sus antepasados, ¿no? Son luchas desde los antepasados. Pero ahí Dios salva al pueblo a través de Moisés y Josué. ¿Se acuerdan? Esta es la parte donde Moisés levantaba las manos y el ejército de Israel ganaba. Esta parte es en este relato, contra los amalecitas estaban peleando. Y al final Dios le concede la victoria al pueblo, y ahí tenemos el rey Amalek. Pero debido a lo que estos hicieron, el pueblo de Israel los tenía como enemigos, porque los sabían, es como decir, siendo parientes lejanos, los querían matar, ¿no? Entonces, Dios en 1 Samuel, ya vemos al rey Agag. En 1 Samuel, Dios le ordena al rey Saúl de que tiene que exterminar a todos los amalecitas. Agag era el rey ese tiempo. Entonces le dice, mata a todos, no tiene que quedar vivo ninguno. Pero el rey Saúl no era tan obediente y decide mantenerlo con vida por un tiempo más. Parece que de ese tiempo que le perdonó la vida, viene la línea de sucesión a Amán. Entonces, por eso es que él está ahí. ¿Cómo llegó a ser primer ministro? No nos dice el texto, pero llegó a ser muy importante, ¿no? Entonces, tenemos toda esta historia que venía de, ese es el linaje de Amán. Entonces, ahora quiero que veamos un poquito cuál es el cargo que tenía Amán. Son 4 cosas. Yo estuve investigando qué significaba ser el segundo al mando, y significaba 4 cosas. Primero, ser un primer ministro. Eso quiere decir que puedo tomar decisiones con respecto a otros países, a otras naciones, ¿no? Luego, es el asesor del emperador para tomar decisiones. Luego, es el gestor del reino. Quiere decir que cuando el rey estaba imposibilitado de reinar, Amán tomaba las decisiones. Y ustedes saben que el rey Asuero era un poquito fiestero, le gustaba esto de los banquetes largos y a veces estaba en estado inconveniente. Entonces Amán era el emperador, él asumía esa responsabilidad en ese tiempo. Y luego también era juez, él podía dictar sentencias. Si se dan cuenta, hermanos, en la figura de Amán se ha concentrado mucho poder, ¿no? Y podemos mirar que cuando una persona tiene tanto poder, es como que le pongamos un amplificador a todo lo que es esta persona. Como les dije, algunos piensan, ay, el poder nos cambia. No, el poder ha hecho que todo lo que Amán pensaba y sentía se hizo más grande, tiene alcances mayores, tiene efectos más grandes. Entonces podemos pensar nosotros, conocemos, tenemos ejemplos de políticos, autoridades que tienen mucho poder. Nosotros en Latinoamérica somos considerados que nuestra gente tiene la costumbre de buscar caudillos, ¿no ven? Buscamos un caudillo, un hombre que decida todo.
un hombre a quien aceptamos todas sus órdenes, a quien le ponemos toda la autoridad. Por eso tenemos tantos caudillos héroes que no cuestionamos sus decisiones, solamente les seguimos, ¿no? Entonces Amán más o menos era algo así, y que tenía mucho poder, y por ende era una persona que podía, sus defectos se veían mucho más grandes, mucho más evidentes, porque tenía el poder, la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya conocemos un poquito más a Amán. Ahora veamos un poquito el obstáculo en esta historia. Está Amán, todopoderoso en el reino, pero hay un obstáculo. Hay un hombre que no se le inclina, y este es Mardoqueo. Cuando era niña yo pensaba, si Mardoqueo se hubiera agachado ante Amán, no habría habido libro de Esther, no hubiera habido matanza, nada se hubiera hecho problema. Pero Mardoqueo decidió no inclinarse ante Amán. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué será que Mardoqueo no quería hacerlo? Algunos piensan, yo pensé, es porque era el tío de Esther, ¿no? Era el tío de la reina. Entonces él decía, no, tu poder no llega hasta mí porque mi sobrina es la reina. Pero eso el texto no dice. No dice que Mardoqueo no se arrodillaba porque decía que pensaba que Esther era la reina, porque nadie sabía que Esther era judía todavía, no se sabía. Entonces, ¿por qué será? La única razón que nos dice el texto, Mardoqueo les decía, yo no me arrodillo porque soy judío. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Solo por ser judío? Y aquí tenemos la razón. La razón es que, como les mencioné, hay dos historias. Uno, que vamos por la línea de Esaú, Amalek, Agag y luego Amán. Y la otra línea es de Jacob, Moisés, Josué, Saúl y Mardoqueo. ¿Qué tienen de diferente estas dos historias? Es la actitud que ellos tienen hacia Dios. Y quiero que pensemos un poquito. Esaú no era un hombre que estaba en contra de Dios, no. Pero Esaú no le tomaba muy en serio a Dios. Era como que, soy primogénito y Dios me va a bendecir, pero creo que en este momento es más importante saciar mi hambre, ¿no? Y cambia su primogenitura. Esaú no estaba en contra de Dios, solo no lo tomaba tan en serio. Pero empezó ahí. Luego Amalek ya no es que solo no tomaba a Dios en serio, veía al pueblo de Dios como sus enemigos. Entonces vemos que su actitud hacia Dios ya no era de un poquito de alejamiento, sino ya era en contra de Dios. Y vamos con Agag y Amán. Terminamos con Amán, que al final ni conoce a Dios, ni sabe quién es Él, no tiene ni un poco de temor a Dios. Entonces vemos cómo fue degradándose, ¿no? Cómo la actitud de un abuelo, de un patriarca, ha repercutido en su generación. Por otro lado, vemos a Jacob, que quería la primogenitura. Vemos a Moisés, a Josué, Saúl y finalmente a Mardoqueo, con una actitud hacia Dios más piadosa, amantes de Dios. Hermanos, creo que una de las cosas que debemos pensar es cómo es tu actitud hacia Dios. A veces nuestra actitud es, Dios está en los asuntos de la iglesia, en el domingo, en que sí hay que hacer cosas buenas, pero cuando hay cosas como crisis económica, problemas en la familia, uno decide, no, yo voy a tomar mis decisiones, ¿no? Y yo tomo el control. Pero parece que estos patriarcas transmitieron su poca fe en Dios y llegamos a un descendiente que ni le importa quién es Dios, solamente quiere vengarse.
de lo que otros hicieron a sus antepasados, ¿no? Se dan cuenta la degradación que nos está mostrando este texto. Bien, continuaremos. ¿Qué pasó entonces? Tenemos dos personas que se enfrentan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? Ese es el problema, ¿no? Amán mira a Mardoqueo y dice, este es el problema, pero puedo aprovechar esto para hacer justicia a mi pueblo y matar a todos los judíos. Su solución es un decreto que mate a todos los judíos, ¿no? Entonces, esto es lo que él planifica y vamos a ver en detalle a qué se refiere esto. Primero, quiero que vean todos en el centro la acusación. ¿De qué le acusa Amán al pueblo? Le dice en el versículo 8, dice que hay un pueblo esparcido y diseminado en todo tu imperio. Le está diciendo, es como si hubiera un parásito dentro de tu imperio. Ya están por todo lado. Esta gente está mezclado entre tu imperio. Pero esta característica, ellos son peligrosos porque no guardan las leyes del rey y tienen costumbres diferentes, ¿no? Entonces está diciendo, tienes un potencial peligro por dentro. El imperio puede caer por dentro. Tenemos este virus aquí. Tenemos que eliminar este virus, le dice Amán. ¿Qué ganamos al eliminar el virus? Tenemos un imperio sano, que todos guarden la ley del emperador y que sigan nuestras costumbres. Pero también le dice, te voy a dar 340 toneladas de plata. Aparte de que vas a matar estos, tu tesoro va a crecer. Yo estaba preguntando a la inteligencia artificial, ¿cuánto cuesta una tonelada de plata en dólares ahora? Para darles el dato. Y me dice, no, la plata no se vende en toneladas, se vende en onza Troy. Yo dije, en una onza, wow. Y me responde la inteligencia artificial, para calcular el precio deberíamos convertir las onzas primero en toneladas y luego ver cuánto más o menos podemos hacer la cantidad. Y me mostró un número. Yo dije, yo no voy a poder leer ese número, no sé cuántas cifras eran. La cosa es que es muchísimo dinero. Y Amán le dice, yo te pago eso y así matamos a los judíos. Entonces, obviamente, ganar, ¿no? Listo, de acuerdo. Este plan corre, pero la razón que está en el fondo no es que Amán quería que el reino sea sano, no es que quería que tenga más dinero su emperador. Lo que él quería era vengarse, ¿no? Quiero matar a todos los que un día lastimaron a mis antepasados. Era un plan de venganza. Vamos un poquito más adelante. ¿Cuál ha sido la sentencia? ¿Ya? Ustedes saben, hermanos, que para que haya una sentencia tiene que haber una acusación, un juicio y luego vamos a la sentencia. Pero aquí la acusación es, ellos son rebeldes ante Dios, pero eso le dijo al rey. No hubo un juicio, no hubo una falta. Directamente llega la sentencia. Pero miren la sentencia. Dice que mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar, aniquilar a todos los judíos. O sea, no era la idea ir y le mato, ya se acabó. No, tengo que masacrar, tengo que aniquilarlos. Es como decir, borrar cualquier rastro de ellos. Ahora, eso implica, tal vez Amán tenía en mente un poquito de tortura para cómo va a morir este pueblo, ¿no? Y más adelante dice que si yo mato a un judío, yo me puedo quedar con sus cosas, ¿no? Entonces, si por el barrio tú ibas y mirabas, wow, qué bonita esta casa, o qué lindo este ganado, ¡oh, es de un judío! Oh, si yo lo mato, eso va a ser mío, ¿no? Entonces, wow, era como una oferta para todos aquellos. Entonces, ya tenemos una sentencia para un pueblo y el pueblo mismo no tenía idea por qué. ¿Por qué nos van a matar? Bueno, sigamos adelante. ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Dice que se ha puesto esta sentencia, Amán hizo este plan el 17 de abril.
ha sorteado un día para que se haga esta matanza y quedó el 7 de marzo. Un año después, del 17 de abril al siguiente 7 de marzo, iba a ser casi un año de distancia. Ahora, hermanos, les animaría a pensar, ¿cómo te sentirías tú si te dicen en un año te van a venir a matar o vas a morir en un año? Entonces algunos pocos dirán, bueno, entonces voy a vivir mi vida, sí, vida loca, un año, pero la gran mayoría diría, ¿pero por qué? O sea, ¿y qué voy a hacer? Todas tus cosas te van a robar, tu familia va a morir. Hermanos, muchos de nosotros no podríamos dormir en la noche pensando, faltan ya 200 días, faltan 199. Es una especie de tortura psicológica, hermanos. O sea, ¿cómo saber? Todo lo que tienes vas a perder, tu familia va a morir. Entonces, toda la ansiedad que el pueblo sentiría era un plan muy malvado de Amán. Se dan cuenta que la venganza ya no fue solo le mato. Yo veía en una película, no les voy a decir cuál, pero le dice a su enemigo, le dice, no te voy a matar, porque matarte sería hacerte un favor. Voy a matar a los tuyos, voy a destruir todo lo que has hecho y luego te voy a dejar vivo para que veas todo lo que has perdido. Algo así estaba planificando Amán, ¿no? Todo va a ser destruido y ustedes van a sufrirlo. Ahora, hermanos, ¿cuál ha sido la reacción? Una vez que sale el edicto, dice, el rey y Amán se sentaron a beber. Ya sabemos que al rey Asuero le gustaba mucho de las fiestas y los banquetes, esas cosas, y hace lo mismo. Acabamos de decretar la muerte de tanta gente. ¿Y qué hacemos? Vamos a ir a celebrar o tomaremos un poquito, tendremos un banquete. Y hermanos, qué duro es ver que estas autoridades no tienen el mínimo miedo, temor de Dios, ni ninguna consideración con la vida. O sea, realmente estamos viendo un imperio que no conoce a Dios y que van a celebrar por esto que no es importante. Pero ¿qué pasó con la ciudad? Toda la ciudad de Susa, dice, entró en confusión. Han pensado, ¿y por qué los vamos a matar? O sea, y los mismos judíos, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho? Es como un desasosiego, una desesperanza. Muchas veces como bolivianos nos hemos preguntado, ¿por qué tenemos que vivir esta crisis? ¿Por qué tenemos estas situaciones? O sea, la mayoría de la gente se ha sentido confundida. Hermanos, bueno, luego que hemos revisado este texto, nos podemos preguntar, ¿qué podemos aprender? ¿Qué aprendemos de este texto? La verdad es que es un capítulo bastante oscuro, muy cruel, ver un imperio que no tiene el respeto, ningún respeto ni por Dios ni por sus semejantes. Es un funcionario que puede decidir matar a un pueblo solo porque tiene una rencilla del pasado. Hermanos, yo estaba pensando que muchas veces no es tan lejana nuestra historia esto. Hemos visto que, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando hay un gobierno en nuestro país y tiene sus adversarios políticos, ¿no? La justicia va y persigue a sus adversarios, ¿verdad? Los atrapa, los pone en la cárcel, lo demás. Cambiamos de gobierno y la justicia cambia también y los persigue a los que no habían sido y así. Parece que esto es mucho más común de lo que quisiéramos admitir, ¿no? Incluso nosotros a veces. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestro trabajo o en nuestros estudios? Una cosa es que alguien hizo mal a alguien y cuando él ya tiene poder, se va a vengar, ¿no? Entonces uno dice, ay, ya está, él va a vengarse y cuando le toque al otro estar encima, el otro también se va a vengar. Y así es la historia de la vida. No parece tan lejano a nosotros. Pero ¿cómo podemos aprender? Les propongo 3 cosas. La primera cosa, hemos dicho que el poder va a hacernos ver cosas
que no se veían antes. Es como poner una lupa sobre nuestros corazones y ver qué tenemos dentro. ¿Por qué pasa con el poder? El poder tiene la cualidad de mezclar nuestra identidad con nuestra responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que si yo soy, digamos, responsable de almacenes, jefe de unidad, si soy papá o mamá de mi casa, pienso que yo me asumo, me apropio del cargo y pienso que yo soy autoridad, que yo digo lo que se hace, ¿no? Mezclo mi autoridad, digo mi identidad con mi cargo. Por eso a algunos hermanos les cuesta dejar sus liderazgos o sus espacios de poder, porque una vez que salgan se sienten nada. No voy a hacer nada, nadie, no soy importante, ¿verdad? Cuando pensamos en nuestro país que tiene tanta crisis económica, hermanos, yo me pregunto, ¿quién quisiera ser ministro de Economía? Yo digo, wow, pero a veces no es tanto, por eso a veces puede ser, no es tanto por servir al país, a veces es porque voy a tener poder, ¿no? Y algunos anhelan esto porque si yo tengo poder, me siento más importante. Y por eso me cuesta dejar el poder, porque quiero que me sigan preguntando, que siga siendo mi opinión importante, por eso me quedo. Entonces, esto es una de las cosas que podemos aprender, hermanos. Y creo que como cuerpo de Cristo, Pablo nos dijo, el ejemplo que Pablo usa para referirse al liderazgo en la iglesia es: somos un cuerpo. En la iglesia no hay jerarquías, no hay quien mande, concentre todo el poder. Una sola cabeza tenemos y es Jesús. Jesús no es humano. Todos los demás somos hermanos, miembros los unos de los otros. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Somos cada uno parte del mismo cuerpo con diferentes funciones. Entonces debemos entender que el poder que Dios nos ha dado es parte de nuestra tarea también, como creyentes, pero siendo un cuerpo. Vamos al segundo punto. Un corazón sin temor de Dios puede transmitirse generacionalmente. Hermanos, y aquí quiero que tengan atención los que somos papás o mamás. Nosotros transmitimos nuestra fe, es cierto. Podemos pasar nuestra fe a nuestros hijos, pero también podemos pasar nuestra incredulidad, nuestra desconfianza ante Dios. También eso podemos heredar a los que nos siguen. Entonces debemos reconocer que ya sea que la fe que se puede transmitir generacionalmente, también la incredulidad. Y como vimos en la historia, Esaú empezó menospreciando a Dios. Pero ya su descendiente Amán ya quería venganza, quería matar, exterminar al pueblo. Entonces, no es que es nuestra responsabilidad los actos de nuestros hijos, no. Pero nuestra tarea es reflejar, ¿no? Nuestra tarea es transmitir nuestro temor de Dios, nuestra actitud hacia Dios de manera correcta. Finalmente, hermanos, vemos autoridades sin temor de Dios se deshumanizan. Hermanos, tenemos al rey Asuero que en el versículo 11 le dice, tanto el dinero, el rey le está diciendo a Amán, tanto el dinero como el pueblo son tuyos, para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. El rey está pensando, este pueblo es mío y yo le doy a quien yo quiero. Y en este caso, tú quieres, Amán, matarlos, mátalo. Pero ¿quién le dijo a este rey que este era su pueblo? ¿Cómo él asume que es suyo? Obviamente, no tiene temor de Dios. Pero vemos a una autoridad que se ha deshumanizado tanto que no reconoce a Dios como soberano y a los humanos como personas que merecen vivir. El otro día estaba viendo a un niño que estaba yendo a comprar, yo creo que a la tienda, y de repente estaba pasando una casa y un perro le hizo asustar, un perro
mediano, digamos, ¿no? Y que quería, y el niño, ay, estaba escapándose y el perro malvado estaba detrás. Entonces yo dije, ¿cómo, pobre niño? Yo corrí para espantar al niño con mi cartera y luego, bueno, que nos deshicimos del perro, veo al niño y el niño era más grande que yo. Y yo pensé, ¿cómo yo he pensado que podía asustar al perro si el niño es más grande que yo? Pero luego pensé, es que claro, yo soy un ser humano y cuando veo a otro ser humano sufrir, me meto, pues, me involucro, ¿no ve? Pero en cambio, aquí vemos autoridades que no se involucran. No importa el dolor de otros, no importa que van a morir, no son familias, no es importante. Estaba yo viendo en las noticias cómo Israel está bombardeando la ciudad de Gaza. Bueno, no es novedad para ninguno de nosotros, pero tú te molestas, te duele como la gente muere. Lo mismo pasa con Ucrania, Rusia y lo demás. Pero cuando luego salen las noticias que hay un plan para convertir toda Gaza en una playa, más o menos un lugar de descanso, donde hayan hoteles y haya un centro de, digamos, como otra Dubái, lo llamaron, ¿no? Para que sea un centro así de recreacional. Uno dice, ¿quién va a matar a tanta gente solo para ganar dinero y construir otra cosa? ¡Qué increíble! Pero luego uno recuerda y dice, muchas de nuestras ciudades han sido construidas sobre los escombros de otros pueblos, de otras naciones. O sea, no es algo tan lejano, pero estas son autoridades que no tienen temor de Dios y dejan de ser seres humanos, dejan de valorar la humanidad. Hermanos, tenemos un adversario. Nosotros como pueblo de Dios hay uno que se nos opone. Y nuestro adversario le interesa deshumanizarte a ti y deshumanizarme a mí. Quiere que el poder nos seduzca de tal manera que deje de pensar en los demás y piense en mi bienestar y en lo que me conviene. Y vemos la línea de Amán y vemos la línea de Mardoqueo ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El imperio persa y los imperios grandes que vemos ahora son tan poderosos y nosotros somos tan pequeños que podríamos decir, bueno, ¿qué puedo hacer más que mirar? Pero hermanos, quiero que volvamos los que estuvieron el anterior sábado. Carlitos nos dijo una cosa. En este punto de la historia estamos, ya hay el decreto, ya hay la orden para matar, pero Dios se había adelantado. 4 años antes, Esther ya había sido nombrada reina. Dios ya tenía un plan sobre la marcha, ¿no? Ya había. Ahora uno puede pensar, nadie sabía lo que iba a hacer Esther. Dios sí sabía. Y quiero animarte a pensar, hermanos, peleamos contra imperios que buscan matar, deshumanizar, donde el poder y el dinero es lo que manda. Pero nosotros como pueblo de Dios sabemos que hay un soberano en la historia, ¿no? Sabemos que aunque esté Amán, segundo al mando, con la capacidad de aplastarnos con su dedo, sabemos que Dios no lo va a permitir si no está en su voluntad. Él nos va a proteger, como ha protegido a su reino siempre. Cuando Jesús les habla a sus discípulos sobre su iglesia, le dice, las puertas del infierno no van a prevalecer, el Hades no va a poder contra mi pueblo. ¿Cómo nos va a salvar? No lo sabemos, pero Él ya tiene su plan. A veces nos pasa que minimizamos y decimos, ay, los imperios, Satanás, no es nada. Sí son poderosos, hermanos, sí son. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Y por eso es lindo estudiar sistemáticamente el libro, porque podemos ver cómo Dios ya estaba moviendo los tableros, las fichas en el tablero de ajedrez. Él ya estaba moviendo. Nosotros ni lo sospechábamos, pero Él ya lo tenía. Así que quiero animarte, hermano y hermana, en esta mañana. Agradezcamos al Señor
que tiene el destino de nuestro país en sus manos, que tiene el destino de tu familia y de la mía en sus manos, que a donde Él nos quiera llevar, nadie lo va a poder impedir. Aunque tengamos este imperio que no teme a Dios, podemos vivir con esperanza. Así que quiero animarte, hermano, hermana, nos pongamos de pie y agradezcamos al Señor por esta su salvación, que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha dado. Nos pongamos de pie, hermanos, y vamos a orar y alabar al Señor por su plan de salvación. Señor, queremos agradecerte porque aunque han pasado imperios y reinos y van a seguir pasando, Señor, tu obra continúa con nosotros, porque tú eres protector de la vida, tú eres protector de tus hijos, tú eres protector, Señor, de tu creación. Te pedimos, Señor, que nos sigas protegiendo y te alabamos, Señor, porque aunque hay imperios tan grandes, porque hay naciones que no te temen, hay autoridades que no te conocen, tu plan continúa. Señor, queremos poner, Padre, delante de ti nuestros temores y nuestros miedos. Como en Susa estamos confundidos porque no entendemos de dónde viene tanta maldad. Pero te rogamos, Señor, que tu plan se cumpla, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve y nos guarde, Señor, y nos lleve como tu pueblo hacia donde nos quieras llevar. Te alabamos, Señor, porque no hay ningún trono, ningún reino que pueda resistirse a tu autoridad y a tu voluntad. Y en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana.